Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, quien es catequista en medios de comunicación, FEB TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. Él se encuentra en este momento en la República de Panamá. El tema que vamos a abordar hoy es la Iglesia y los no cristianos, concretamente la Iglesia y las religiones no cristianas, numerales desde el 842 hasta el 845, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Hermano Roquel, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, hermano, y para nosotros, como siempre, es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes, hermanos del Ecuador, de la hermana República de Ecuador, pero sobre todo hermanos en Cristo, de poder compartir aquí con un pueblo que camina. Muy bien, gracias por ese tiempo, por esa predisposición. Bien, cuéntenos un poquito cómo se están desarrollando sus actividades, las que las indicamos anteriormente. Bueno, como le decíamos al inicio del programa, antes de empezar, aburridas como siempre, ¿no? No crean que soy un hombre tan interesante así. Así que básicamente lo que usted dice, he seguido mis actividades por la gracia de Dios. Tenemos un trabajo, nos desempeñamos en ese trabajo y además Dios permite que podemos colaborar, poner un granito de arena, sobre todo en los medios de comunicación. En Radio María tengo un programa que se llama La Iglesia de Cristo Fundó, que es un programa básicamente de apologética, de defensa de la fe. Tengo en FETV un programa de televisión que se llama Catequesis Viviente, que trata precisamente del catecismo de la Iglesia Católica semanalmente, y eventualmente en Panorama Católico hay una columna laical 1 o 2 veces al mes, escribo algún artículo sobre tema. Además, de vez en cuando me invitan, como usted, a colaborar de alguna manera con lo que pueda decir y en algunos otros lugares donde el Señor me llame. Básicamente eso es lo que hago. Perfecto, qué gusto que muchos laicos católicos se dedican a hacer programas de catecismo, de Biblia, de apologética. Es una obra extraordinaria. Ya la evangelización no solo es personalmente, sino a través de los medios virtuales. Es una bendición. Bien, la iglesia hoy recuerda a San Antonio María Zaccaria, presbítero fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo o Barnabitas, para la reforma de las costumbres de los fieles cristianos, y que voló al encuentro del Salvador en Cremona, ciudad de la Lombardía. Esto es en Italia en el año 1539. La cita bíblica que se ha escogido para hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 16. Dice así: tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor.
El tema que vamos a abordar hoy día es la iglesia y los no cristianos. Concretamente, la iglesia y las religiones no cristianas. Hermano Roquel, ¿nos puede ayudar con una breve introducción? Bueno, precisamente eso no es ninguna novedad. Desde que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio, ya había personas que tenían diferentes credos. De hecho, estaba el mundo que llamaban ellos los incircuncisos, que era el mundo pagano, y dentro del mundo pagano había muchas creencias religiosas. Y entonces, realmente cuando la iglesia surge y va a predicar el Evangelio, se enfrenta a un sinnúmero de grupos que tienen diferentes creencias. Y a lo largo de los siglos hemos convivido con estas personas que no son cristianos y que simplemente creen de otra manera. Así que básicamente en ese sentido no ha cambiado nada. Así que vivimos en un mundo muy similar, guardando las proporciones, de cuando nuestro Señor empezó su predicación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos para analizar los primeros numerales. Regresamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, Fe TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, con quien vamos a abordar el tema la Iglesia y los no cristianos, concretamente la Iglesia y las religiones no cristianas, numerales desde el 842 hasta el 845. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego puede dirigirse al Facebook y busque Radio Latacunga y allí va a encontrar este material. O se puede dirigir a YouTube y busque el canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Y allí va a encontrar más de esos 230 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el primer numeral es el 842 y dice así: el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el del origen y el del fin comunes del género humano. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y de designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Hermano Roquel, por favor, ayúdenos con ese numeral. Bueno, empecemos hablando de un tema que muchas veces se confunde. El diálogo interreligioso, es decir, la relación de nosotros con los no cristianos, significa de que nosotros evidentemente reconocemos que somos todos creados por un mismo Dios. Cuando el pueblo de Israel empezó su desarrollo teológico, al principio pensaba que Dios era el Dios de Israel y que cada pueblo tenía su propio Dios. Entonces lo que ellos se vanagloriaban era que el Dios de ellos era el Dios más poderoso y que sobrepasaba sobre todos los dioses. Era muy frecuente hablar de que el Dios de Israel era el Dios más poderoso, que el Dios de Israel es el que domina los cielos, que el Dios de Israel acaba con los demás dioses. De hecho, los profetas hablaban de otros dioses. No adoren a otros dioses. Conforme el tiempo pasó, la conciencia monoteísta de Israel fue creciendo y fue aprendiendo de que no había tales otros dioses, que solo había
un solo Dios y que todo lo demás es criatura, es decir, todo sale de la mano bondadosa de Dios. Eso tiene consecuencias muy importantes, que de hecho el pueblo de Israel no asimiló, porque el pueblo de Israel muchas veces, y me refiero al Antiguo Testamento, a pesar de que creía que hay un solo Dios que creó todo el universo, seguían pensando que ellos eran los únicos privilegiados y que Dios era Dios solamente de ellos y que el resto no tenían. Vino Jesucristo a decir, no, eso no es así. Dios es Dios de todos. Y de hecho, Jesús vino a morir por todos. Él no hizo distinción y Pablo lo ejemplifica de una manera hermosa. Dice, ya entre nosotros no hay hombres ni mujeres, griego ni hebreo, ni esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Dice San Pablo también en otra frase hermosa que vino Jesucristo a derrumbar el muro que nos separaba. Entonces, a partir de esa revelación que se da paulatinamente, hemos aprendido de que Dios es creador de todo y por lo tanto todas las criaturas, incluyendo los seres humanos, tenemos un vínculo con un único creador. De ahí se habla de que todos tenemos de manera análoga un padre común, se puede decir, un padre creador común donde todos salimos. Por lo tanto, no, Jesucristo, el Padre Celestial que nos ama, no puede amar menos a nosotros que somos cristianos católicos, que ama menos, por ejemplo, una persona que es de otra religión. Entonces la iglesia, consciente de eso, con independencia, miren, es una cosa importante, con independencia de la evangelización, que es algo importante, pero en este momento dejemos de lado la evangelización. Digamos que las personas deciden seguir perteneciendo a sus religiones y no tienen ningún interés en aceptar a Cristo. Nosotros reconocemos que todas estas personas son hermanos en la humanidad y que tienen un origen común. Y como tienen un origen común, también tienen un fin común, que ¿quién es? Su mismo creador. Entonces nosotros, respetando su autodeterminación y respetando de que sabemos que Dios va a juzgar a cada quien según su circunstancia, nosotros como cristianos procuramos tener un diálogo para buscar entonces dentro de esa realidad el bien de todo el mundo, el bienestar de todo, entonces ya con independencia de la persona o el credo que tenga la persona. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, usted va a ver que encontraremos que a nivel humano hay cosas en común, que es lo que la iglesia llama la ley natural. Entonces, todos los hombres con independencia de su fe, por ejemplo, descubre que la vida es valiosa y que hay que protegerla. Entonces, usted puede ser de otra religión, pero usted descubre que hay un principio universal de que la vida hay que respetarla. Usted descubre el valor, por ejemplo, natural del matrimonio, de la familia, de la protección de los hijos. Esos son valores universales, que usted se da cuenta que independientemente de las sociedades, aunque tengan formas distintas, hay principios como lo que he mencionado que son respetables y universales. Entonces, bajo ese prisma, por ejemplo, los 10 mandamientos, aunque nosotros lo tenemos como una formación, revelación divina y por algo como parte de esta religión, los 10 mandamientos son considerados una ley natural. Es porque en ninguna sociedad del mundo robar está bien, matar está bien, por ejemplo, el adulterio está bien. Usted se da cuenta que lo que dicen los 10 mandamientos fundamentalmente es la ley natural. Entonces, inclusive póngase a pensar que al margen de nuestra fe, las personas cuando tienen una divinidad, que es su credo, la respetan, le dan culto, no se burlan de ella porque no tiene ningún sentido. Si uno cree que es un ser superior, entonces se dan cuenta, los 10 mandamientos tienen una connotación universal. Entonces, en base a ese principio humano de que todos salimos de la mano bondadosa del Creador y que como Dios ama toda su creación, también ama a todos los seres humanos, entonces nosotros establecemos ese vínculo de unidad entre nosotros y ellos
en base a esto, la ley natural y el principio del bien común de todos. Entonces entramos en diálogo para contribuir con esta realidad. Entonces mucha gente, lo aclaro, se escandaliza. Por ejemplo, ¿qué hace la Iglesia Católica dialogando con tal religión? Porque no tiene nada que hablar, porque esa gente cree en ídolos o son de tal manera. Sí, estamos de acuerdo, y es de hecho, hay una cosa que es importante. Si usted se da cuenta, hay un principio que es indiscutible, es que Dios nos creó libres. La libertad es un principio fundamental. Entonces, la iglesia y nosotros los cristianos no podemos sobrepasar a eso. Y aunque nosotros quisiéramos que todo el mundo pensara como nosotros, tenemos que respetar la libertad que tienen las personas de pensar diferente y de actuar diferente. Entonces, nosotros bajo ese principio de respeto, consideramos de que además debemos que convivir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el Ecuador, que es una sociedad, deben entender mucho mejor que yo eso, una sociedad donde puede pervivir personas y culturas que incluso pueden tener diferentes credos, que no necesariamente son cristianas incluso. Entonces, en ese ramillete de seres humanos, la iglesia nos llama a dialogar. Origen común, fin común, bienestar común, y cuando Jesucristo, y con esto termino, cuando Jesucristo nos habla de prójimo, fíjese la parábola que nos comparte. Habla de un hebreo y un samaritano. En ese momento, para muchos pensaban que samaritano era como decir la Tacunga, ¿no? Donde están ustedes, y díganme un estado vecino suyo, que perdonen mi ignorancia, de Ecuador. Una provincia o estado. Otra provincia, sí. Otra provincia sería Pichincha. Pichincha, por ejemplo. Entonces la gente piensa que el samaritano era de Pichincha y el otro era de la Tacunga y que eran como coterráneos, y no. Realmente eran dos personas que eran casi enemigos y que tenían religiones diferentes y que se consideraban, a pesar que supuestamente adoraban el mismo Dios, uno consideraba al otro como pagano, como que no. Entonces, ahí vemos la realidad del diálogo. Entonces, ¿qué viene? Una persona de otra religión que el otro consideraba pagano, entonces dice Jesús, miren lo interesante, Jesús plantea una cuestión interesante, dice, imagínense, vamos a poner un contexto, vamos a poner el contexto, imagínense que Jesús dice, había un ecuatoriano católico que cayó y lo asaltaron y quedó golpeado ahí. Y pasó un sacerdote católico al lado y no lo ayudó. Y pasó un catequista católico y no lo ayudó. Y pasó una religiosa y no la ayudó. Y por ahí pasó entonces un musulmán, por decir algo, un musulmán que no era ni ecuatoriano. Y bajó y lo vio y se conmovió y lo ayudó. Y se lo llevó a una posada y lo que conocemos. Entonces, todo el mundo queda impactado. ¿Cómo que que es de otra religión ayuda? Entonces Jesucristo le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que con independencia del credo religioso, con independencia de la persona, el cristiano está llamado a ayudar. Ejemplo para cerrar, que conocemos todo, era ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Ella daba caridad en India y no preguntaba si usted es católico, cristiano, o si usted es hinduista, musulmán o cualquier otra religión. Él no preguntaba ni cuál es su Dios, él simplemente ayudaba. En ese principio entramos nosotros en el credo, en ese artículo, en esa ayuda a toda la humanidad y el diálogo con otras religiones. Perfecto. Vamos a analizar el siguiente numeral, el 843, que dice así: la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida.
Hermano Muy Roquel, bien, adelante. gracias. Fíjese, hay una cosa interesante aquí, fíjese usted, que estamos hablando de que el hombre es, por definición, un ser religioso. Cuando usted investiga la antigüedad, se dará cuenta que una de las cosas que definía cuando decían esto es un ser humano, es que dice que a pesar de su ignorancia, enterraban, empezaron a enterrar a sus muertos. Y algunos incluso empezaron con hombres muy primitivos, empezaban a enterrarlo con sus pertenencias. Entonces había un sentido de que la muerte no acaba todo, ¿no? Imagínense una manada de elefantes, una manada, un grupo de monos, y se muere un miembro y lo deja ahí, se murió y lo dejan ahí. Pero ¿por qué esos seres humanos que eran tan, digamos, ignorantes, que tenían dentro que decía que la muerte había como una especie de viaje, porque había que enterrarla, dejaban signos? Entonces, dice que el ser humano empezó a ser un ser religioso. El ser humano empieza a tener conciencia de sí mismo, del otro, y de como que el universo tiene que tener algún sentido y algo. Entonces, a partir de ahí, el hombre casi a tientas empieza a buscar la verdad sobre un ser superior. ¿Y qué ocurre? Que, como todos sabemos nosotros, por revelación, que efectivamente el hombre en un principio tenía la capacidad de tener esa relación con Dios, peca y se separa de Dios. Eso hace que el hombre quede en una oscuridad a raíz del pecado original. Pero el hombre queda con la inquietud y empieza a buscar, como dice el catecismo, como a tientas, cómo encuentro a la divinidad. Y dentro de esa búsqueda tiene aciertos y desaciertos. Entonces, efectivamente, en toda religión vamos a encontrar elementos que son verdad y elementos que son falsos y muchas veces mezclados. Entonces, ¿qué ocurre? Dios, en su infinita benevolencia, decide revelarse al hombre. Y nosotros entendemos que esa revelación se empieza a dar a partir de Abraham. Dios empieza, Abraham era un pagano, Abraham tenía dioses, y el proceso de conversión de Abraham y de todo el pueblo de Israel fue poco a poco. Si usted se da cuenta, cuando narran la historia de los patriarcas, si leemos con cuidado, todavía ellos tenían dioses, otros dioses. De hecho, Jacob, cuando va de camino, dice, si tú me ayudas, entonces tú serás mi Dios. Entonces le estaba como poniendo opciones a Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, todavía tenían sus propios dioses. Cuando entra la historia de Josué, cuando todavía tenían sus propios dioses, eso Josué le dice, yo no sé ustedes, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Como que, ustedes quieren, dice cuando empieza el libro de los jueces, usted se da cuenta que dice que el libro de jueces, que el pueblo de Israel iba a los Baales y a las Astarté y tenía los lugares altos y adoraban y le iba mal. Entonces volvían y se convertían y Dios suscitaba jueces. Vuelvan a Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque efectivamente el hombre ha estado a tientas a pesar de que Dios se revela. Y a partir de ahí, entonces ocurre que Dios muestra quién es Él y el hombre tiene una idea de quién es Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, aquí hay una pregunta interesante. Preguntan, dice, ¿y cuál es la diferencia entre la religión revelada y una religión acá si ambas están buscando a Dios y caminan hacia Dios? La diferencia es que la religión revelada es el camino que Dios hace para el hombre, mientras que la religión no revelada es el camino que el hombre se hizo a sí mismo para ver si se encuentra con Dios. Entonces, efectivamente, no hay comparación. Entonces, a partir de ahí, se reconoce que en esas religiones hay elementos de verdad mezclados con elementos de mentira. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Y quiero puntualizar porque hubo muchas confusiones en el pasado. Cuando eso no significa que yo tengo que decir que todo la religión, lo que tienen las otras religiones,
Está bien, voy a poner un ejemplo. En una comunidad, por ejemplo, de un país en América Latina, siguen adorando dioses falsos. Entonces, yo en un diálogo respetuoso tengo que respetar a la persona y tengo que respetar su creencia. Pero eso no significa que yo diga que la Pachamama es lo mismo que Jesucristo. Es doloroso decirlo así tan actual, pero es así. Yo no puedo aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Sería un acto de infidelidad a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es respetar, tolerar y otra cosa es aceptar. Entonces, cuando se da la evangelización, se da el proceso donde nosotros aceptamos estos elementos de verdad y lo utilizamos como lo que se llamaba la semilla verbi, la semilla del verbo, que Dios permite e ilumina a estas comunidades no creyentes para que a través de ellas se pueda llegar a Cristo. Por ejemplo, un elemento hermoso, voy a poner dos. En Grecia, recuerden que en Grecia, en la mitología, se hablaba de los hijos de los dioses, Hércules, Perseo. Entonces, cuando se dio la predicación del evangelio y se hablaron de que Jesucristo era hija de Dios, ellos pudieron entenderlo fácil. Ah, es el hijo de un Dios y él vino aquí a la tierra porque así era, y eran héroes y se morían. Entonces, esa semilla verbi permitió de que el evangelio pudiera ser aceptado. Otro ejemplo, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, cuando le habla a Juan Diego, le habla en el lenguaje que él entiende. Y le dice, ese Dios que tú adoras, ese Dios que tú llamas de alguna manera, yo soy la mamá de ese Dios, que tú llamas de esta manera, pero se llama realmente, yo lo llamo de esta manera. Entonces, él empezó a entender, porque él en su cosmogonía tenían un principio, y la Virgen de Guadalupe es hermoso. El vestimenta que tiene la Virgen de Guadalupe es para enseñar y catequizar a el pueblo indígena de ese momento. Entonces usaron los elementos, la Virgen usó los elementos para evangelizar. Entonces se usan esos elementos. Entonces no confundir el respeto, la tolerancia y que tenemos con las otras religiones con aceptación. Y segundo, aceptar, respetar esa semilla del verbo que hay en estas religiones para poder llevarle a Cristo, que es lo más importante. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña desde la República de Panamá nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación FED TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. El tema que estamos abordando es la Iglesia y los no cristianos, concretamente, la Iglesia y las religiones no cristianas, numerales 842 hasta el 845. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego pues se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal de el Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí tenemos mucho material del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el siguiente numeral, el 844, dice así: pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres engañados por el maligno se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Hermano Roquel, adelante con este numeral. Bueno, yo quisiera empezar por el principio, por el final, perdón. Fíjense, muchas personas parten de la premisa siguiente, dicen, ¿por qué hay que evangelizar?
porque mejor respetemos, porque si al final Dios va a juzgar a todo el mundo de acuerdo a su realidad, y si alguna persona se porta bien de acuerdo a su conciencia en su religión, entonces alcanzará la salvación. Entonces mejor que cada uno, como decimos en Panamá, no sé si la expresión es en Ecuador, pero dice cada uno coja su esquina, que cada uno, decimos en Panamá, cada uno coja su esquina y que nadie se meta con nadie. Esa es la postura de mucha gente. Entonces, tratar de llevar el evangelio a gente o predicar el evangelio a los demás es una forma de irrespeto que hay que respetar, que hay que aceptar. Entonces, el catecismo nos enseña una realidad. Parte del concepto de la evangelización no se trata de una imposición cultural, no se trata de una especie de etnocentrismo, que nosotros somos lo que sabemos y que vamos a no, se trata de este principio que nosotros creemos firmemente, que las personas que viven en otras religiones, y también un fenómeno que no se ha hablado aquí, pero que también es muy común dentro de ese fenómeno, el ateísmo o el agnosticismo, toda esta realidad de gente que no cree en Dios, o gente que dice que de Dios no se debe hablar porque no se puede alcanzar ningún principio de seguridad sobre él, que son los agnósticos. Todas estas personas, dice el catecismo al final, decía, viven en una oscuridad y pueden llegar a grados de desesperación, porque la lejanía de Dios no es algo bueno. Entonces, nosotros en esa firme convicción de que es infinitamente mejor y superior conocer a Cristo que no conocerlo, entonces nosotros queremos prodigar ese bien. Póngase a pensar, yo me pongo a pensar en el siguiente elemento, para poner un ejemplo. Póngase a pensar que usted en su país, en Ecuador o en Panamá, donde yo estoy, de repente hay comunidades que han vivido X cantidad de años sin agua potable, sin servicio médico, y han sobrevivido. Y que nosotros digamos, bueno, dejémoslo allá, pues sí, si ya han vivido así, ¿para qué? Ni le llevemos vacunas, ni le demos servicio de salud, ni agua potable, ya saben vivir así, pues dejémoslo. Alguien me va a decir, oye, ¿qué clase de genio eres tú? Oye, hay que mejorar las condiciones de vida de estas personas, hay que hacerles carretera, medios de transporte, educación, agua potable, salud, a lo que se merecen, ¿no? Y eso no se trata de etnocentrismo o imposición cultural, se trata de una mejora a la vida de las personas, y pienso que ya nadie discute eso. Entonces, ¿qué pasa? En el aspecto espiritual ocurre lo mismo. Nosotros no pretendemos hacer una imposición ni nada, sino que creemos firmemente que estamos mejorando la vida de las personas desde el punto de vista espiritual, y por eso les damos esa oportunidad, que se den esa oportunidad de que conozcan a Cristo, porque creemos eso. ¿Por qué? Porque yo quisiera que nosotros, hermanos católicos, nos pongamos a pensar un momento. Usted póngase a pensar. Usted no se asombra de que nosotros que somos bautizados, ¿no? Nosotros que somos bautizados, que tenemos la gracia de Dios, que pertenecemos a la iglesia, que tenemos los sacramentos, que tenemos la oración, tenemos la Sagrada Escritura. Y perdone que lo diga con crudeza, y lo malo que somos unos con otros. Y tenemos todo eso. Ahora imagínese una persona que está en la oscuridad, que no conoce a Cristo, que no tiene la Biblia, no conoce nada. Eso es lo que el catecismo dice. Llegan a unos momentos de oscuridad terribles, terribles. Entonces, no se trata no, que uno puede mirar un poco al pasado, cómo las religiones paganas llegaron a tener atrocidades. Fíjense que Dios le prohibió al pueblo de Israel que sacrificara a sus hijos. Prohibido. Y le dijo que era una abominación, porque lo hacían. Dice, no hagan lo que esas naciones paganas hacen. ¿Ven? Porque han llegado, el Dios tuvo que prohibirle al pueblo de Israel que tuviera relaciones con su madre, con su padre, con su hermana. ¿Por qué se lo prohibió? Porque que lo hacían las otras comunidades. Dios educó al pueblo de Israel, que es el modelo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, lo educó y le dio una moralidad, le dio principios, y le dijo, usted va a ver que este pueblo, como ocurre, ha sido admirado. ¿Por qué? Porque es un pueblo sabio, un pueblo, ¿por qué? Porque Dios es el que le dio la moral, Dios es el que le dio la formación, pero el resto del mundo pagano vivía
avanzamos el tiempo. ¿Qué dice la carta a los romanos? ¿Cómo San Pablo describe a los romanos que nosotros consideramos en nuestra escuela como gente culta, como gente educada, gente que hizo el derecho romano? Pero San Pablo dice que esa gente hacía cosas que es vergonzoso hasta mencionarlo, ¿ve? Y caían en un desorden tal que entonces describe lo que hoy llamamos nosotros homosexualismo, que ya no le bastaba con la inmoralidad de todo tipo, que se abrazaban por la pasión, se iban unos con otros, cambiando el orden natural de hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, esas eran religiones paganas. Habían todos esos excesos. El aborto, el infanticidio, la esclavitud eran de curso corriente, no eran vistos como mal. Fue el cristianismo el que vino, por la gracia de Dios, a abolir todas estas realidades. Y todavía hoy hay religiones paganas que cometen atrocidades. Atrocidades. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, existe una oscuridad. Y dice el catecismo que es el enemigo. Nosotros sabemos que son tres enemigos: la carne, que hemos dicho, la bajo instinto, el mundo oscuro, que el mundo caído que estamos, y el demonio. Entonces, si una sociedad, un mundo, una religión por allá no tiene la protección que el demonio hace fiesta. Ahora, pongamos otro ejemplo. Una sociedad conforme la fe avanza, ¿en qué se discierne? En la moral de la ciudad, la moral de la familia, la moral del gobierno. Ahí vemos que la palabra de Dios está avanzando. ¿Cómo vemos que la palabra de Dios retrocede? Cuando la sociedad se va corrompiendo, la familia, el gobierno, ya se va desmoronando, ¿no? Entonces usted ve que ya la moral se ve como una tontería, como algunos dicen como una payasada. ¿Eso qué es eso? ¿De dónde salió eso de que hay que tener respeto, honradez, amor por el otro? No, castidad, eso se ve mal. Entonces, esa oscuridad en que se ciernen las demás religiones nos permite a nosotros no dejarnos engañar por el diablo, porque hay un engaño, y perdone que hable de manera profética, hay un engaño que se mete en la iglesia. ¿Y cuál es? El engaño que se mete en la iglesia es que entonces empezamos a decir que es lo mismo ser católico cristiano que ser X religión, que quién somos nosotros para juzgar, que es quién somos nosotros para decir que tal o cual cosa. Pero si es que el catecismo lo dice. El catecismo dice que esas religiones se caen en una oscuridad, ¿ve? En una oscuridad terrible. Entonces, ¿qué pasa? Si caemos en esa actitud, entonces caemos en una actitud complaciente con el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ya no somos una iglesia profética, somos una iglesia que queremos quedar bien con los hombres, como dice, porque si yo buscara la gloria de los hombres, dice San Pablo, yo no predicaría el evangelio, porque yo no busco, dice Jesucristo que los fariseos no lo aceptaron porque ellos prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, efectivamente, nos encontramos en un momento donde la iglesia tiene que ser profética, tiene que ser capaz de poder denunciar el error, ¿no? Tiene que ser capaz de denunciar el error y el error donde se encuentre. Entonces, ¿qué ocurre? Si una sociedad, por ejemplo, porque ya no solo las religiones paganas, sino la nueva religión, recuerden, la nueva religión ahora es, ¿sabe cuál es? Es la ciencia. La gente dice, no, lo mío es la ciencia, ¿no? Pero la ciencia no es más que un método tecnológico que se usa para entender el mundo y usarlo, pero ausente de moral. Entonces la gente vive en una inmoralidad supina. Y entonces cuando viven esa inmoralidad, entonces dice, ¿quiénes son ustedes para juzgarme? ¿Quiénes son ustedes para...? Entonces la iglesia, para ser moderna, tiene que aceptarlo todo. Tiene que decir que todo está bien, que lo que las leyes de Dios no tienen valor, que eso era del pasado, que eso está totalmente desfasado con una sociedad moderna, y entonces caemos en esa tentación. Pero el deber de todo católico, como sacerdotes, profetas y reyes, que somos nosotros desde el laico
como el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa, es predicar el evangelio y mostrar la belleza de la verdad, ¿no? Mostrarla para que el que quiera cogerla la coja, pero no esconderla, porque confundimos mostrar la verdad con esconderla. Y quiero cerrar con esto. Póngase a pensar, hermano, usted, que usted me dice, yo tengo una necesidad, voy a poner un ejemplo, yo tengo la necesidad de comprar unas llantas para mi carro. Y usted sabe dónde yo puedo comprar las llantas o los neumáticos, como le llaman ustedes, o las gomas de los vehículos. Usted sabe un lugar donde lo venden barato, son buenas y todo, y usted me ve y no me dice nada. Y no pierdo yo mi dinero. Entonces cuando yo te veo, hermano, ¿cómo es posible que tú no me dijiste? Ah, lo que pasa es que yo no me atreví, porque como era tu dinero, pero y yo no soy mecánico, y yo no sé de llantas, entonces yo mejor me preferí callar. ¿Qué le va a decir, hermano? Oye, tú no eres mi amigo, tú debiste dejarme a mí decidir. Oye, yo no soy mecánico, yo no conozco de llantas, neumáticos, ni nada por el estilo, ni te voy a obligar a comprar, pero fíjate que en tal lugar hay unas llantas que yo pienso que son muy buenas y que te va a ahorrar un montón de dinero si la compras ahí. Eso es lo que debiste haber hecho. Entonces dice, eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿por qué por la fe no hacemos lo mismo? Nosotros no estamos obligando a nosotros, decimos, aquí hay algo que es un tesoro, que te va a cambiar, que te puede ser mucho mejor, más provechoso. Te lo muestro. Si quieres, lo compras, lo adquieres, lo tomas para ti. Si no, es tu decisión. Pero yo no puedo quedarme callado porque entonces yo no sería un buen amigo, yo no te amara, yo no estaría haciendo lo correcto. Muy buenos los ejemplos. Gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, nos acompaña desde la República de Panamá. Él es catequista en medios de comunicación, FED TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, con quien estamos abordando el tema La Iglesia y los no cristianos. Concretamente, la Iglesia y las religiones no cristianas, numerales desde el 842 hasta el 845. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos más de 230 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El segundo canal, el del Consejo Diocesano de Laicos, es de YouTube. El último numeral, el 845, dice así: el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo, para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es, además, este barco que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Interesante y muy bonito. Adelante, hermano. Muy bien, entonces fíjense, aquí quisiera hablar de la evangelización. Empecemos por un principio que muchas veces nosotros olvidamos. Tenemos que irnos al origen.
¿Cómo la fe llega a nosotros? Bueno, fíjese que hubo un debate interesante dentro del seno de la iglesia en sus principios. En un principio había un grupo que creía que la fe en Jesucristo era un asunto de hebreos. Era una nueva corriente entre los hebreos y que no había que aceptar a los paganos, a los incircuncisos. Y fue un debate que se dio dentro de la iglesia al inicio. Bueno, fue superado y empezaron a predicarle a las otras comunidades. De ahí la fe pasó de Asia al norte de África, y al Medio Oriente, pasó a Europa y de Europa llegó a nosotros. Como nosotros tenemos ya siglos de tener la gracia de ser cristiano católico, nosotros nos creemos los dueños ya, ¿no? Ya nos creemos los dueños y no sabemos que es una gracia, es un don de Dios. Entonces ahí enfrentamos dos situaciones. La primera es la nueva evangelización. Vamos a hablar primero de la nueva evangelización. ¿Qué pasa en el mundo ya propiamente cristiano católico? Encontramos primero, un indiferentismo dentro de gente bautizada y que se bautiza y que desconoce el don que tiene. Ahí la iglesia está llamada a la nueva evangelización, a estas personas alejadas, que están frías, que son parte de la iglesia, pero por alguna razón no están viviendo correctamente su fe. También hay un fenómeno del indiferentismo, donde la gente, a pesar de vivir en un ambiente católico, a pesar de ser parte de una familia católica, han decidido, dice, no practicar ninguna religión. Son los nuevos paganos. Algunos ni siquiera se bautizan, ellos ni bautizan a sus hijos. Estas personas están llamadas también por nosotros a evangelizarlos, a llevarles la palabra. Y está el otro ambiente, que es las personas que simplemente no han escuchado hablar de Cristo nunca, por diversas razones, o han oído hablar y no consideran como una opción. A ellos estamos llamados nosotros a llevarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es voluntad mía, ni es opción mía decidirlo. El Señor Jesús dijo claramente: id por el mundo, o vayan por el mundo, con otras traducciones, a predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, es un mandato. No se trata de que aquí nadie va a poder tomar la palabra de Cristo y cambiarla. Si Jesucristo mandó a predicar a todo mundo, hay que predicarle a todo mundo. Por lo tanto, esas nuevas visiones de que a este sí, a este no. Yo recuerdo, por ejemplo, en la JMJ, que se dio hace un tiempo atrás, hubo un debate donde algunos decían que había que permitir, y porque en la JMJ va gente de otras religiones. Pero decían algunos, pero hay que dejar que lleguen, pero sin hablarle de Cristo. Hay que respetarlos. Esta persona que hablaba de esa manera no tenía ni idea, o está tan embelesada en querer agradar al mundo, que ha perdido el sentido de su propia identidad. Porque evangelizar no es irrespetar, no es imponer, no es proselitismo. Evangelizar es proponer, para que la persona tenga la opción a decidir. ¿Cómo usted va a decidir si yo no le propongo? El ejemplo que puse de las llantas, ¿no? Si usted no conoce que en X lugar venden un producto muy barato, muy bueno y que usted necesita, y yo no se lo digo a usted, para usted no existe. Si yo se lo propongo, usted tiene la libertad o la libre decisión: acepto o no acepto. Pero es nuestro deber proponerlo y aprender a proponer en la belleza total del evangelio. Entonces, por eso es importante que nosotros entonces veamos que la iglesia es esa barca, la iglesia es esa casa, la iglesia es esa asamblea donde todos cabemos. Con frase del Papa Francisco, donde cabemos todos, 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 todos. Por lo tanto, estamos llamados a invitar ¿a quién? A todos, 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 sin ningún tipo de prejuicio. Yo recuerdo que hubo una línea muy propia aquí en América Latina, que empezaron a decir que a la cultura originaria había que respetarla, y para ellos significa respetar y no llevar el evangelio, ¿no?
Entonces yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Si yo, por ejemplo, yo soy perdone la palabra, pero en Panamá nosotros llamamos un cholito. Cholito para nosotros es un mezcla de español e indígena. Entonces, yo soy un cholito que por la gracia de Dios soy católico porque alguien me trajo el evangelio. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? ¿Quién somos nosotros para decidir quién sí, quién no? Nosotros, nuestro trabajo es proponer el evangelio. El que decide que no, esa es su decisión ante el Señor. Nosotros ofrecemos el servicio de proponer el evangelio. Porque hay de mí, dice San Pablo, si no evangelizo. Hay de mí si no propongo. Pero si yo no tengo fe en el producto, imagínese, hermano, digamos que usted tiene un sitio donde hay agua contaminada y la gente está tomando esa agua y se está enfermando. Y usted le trae agua embotellada. Pero el lugareño dice, oiga, esta persona, ¿de dónde trajo esa agua? ¿Quién sabe dónde la sacó? Si usted mismo no tiene fe en la agua que está ofreciendo, esa gente no se va a tomar esa agua. Pero si usted tiene fe en esa agua, usted dice, esa agua yo le pido que la pruebe, yo mismo me la tomo, pero prueben. Y si usted ve que ya se va la diarrea, se van las enfermedades, usted me va a creer que esa agua es buena, pero yo tengo que, con convicción, no decirle, mire, da lo mismo tomarse esa agua contaminada que tomaste esta agua que yo te traigo. Entonces muchas personas, lamentablemente, caen en ese estado. Entonces cuando el catecismo nos dice que la iglesia es el camino, la barca, el lugar donde nosotros tenemos lo mejor, obtenemos la salvación, obtenemos lo más grande que es nuestro Señor y también una vida plena, pero no lo hacemos con convicción, la gente va a seguir tomando agua contaminada, la gente va a seguir tomando el agua sucia porque yo no me creo, ni yo mismo me lo creo. Es más, yo mismo me tomo el agua embotellada porque yo no me lo creo. Entonces, es precisamente ese fuego es a que el catecismo y la iglesia nos llama de que yo no puedo ser católico, yo no puedo vivir mi fe y decirle a la persona que da lo mismo una cosa que otra. Recuerdo, para cerrar, que siempre me acuerdo pues, en mi ambiente apologético, de conocer personas que se convierten de otros grupos religiosos, en este caso cristianos, a la fe católica. Y nunca falta el que le dice, oye, ¿por qué te viniste para acá si eso es lo mismo? ¿Para qué te perdiste el tiempo, hombre? Te hubieras quedado allá con tu gente. Sí, aquí no hay diferencia. Entonces, ¿esta persona qué pasa? Esta persona no cree que la iglesia es la barca donde Dios va a salvar a la humanidad. No cree que es lo mejor de lo mejor, que con mucho es mejor tener la confesión, la Eucaristía, la Virgen María, que no tenerla. Entonces, muchas veces la evangelización falla porque no creemos lo que dice este numeral del catecismo, que la iglesia es verdaderamente camino de salvación para todos nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo fraterno a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Radio Latacunga. En especial, pues, un saludo especial a la República de Panamá. De allá es nuestro hermano. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermano Roquel, muy agradecidos con usted por esa predisposición, por ese tiempo, por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No nos queremos despedir sin escuchar un mensaje final, por favor. Hermano, evangelizar es compartir una experiencia. No hay que ser biblista, teólogo ni experto. Simplemente es transmitir lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Le pongo el ejemplo que dice, gracias hermano, dice que le gusta mi ejemplo. Voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe por qué los jóvenes no se quieren casar? Porque si usted y yo que estamos casados decimos que el matrimonio es la peor tortura, el peor error que hemos cometido, entonces el joven dice, no, hombre, pobre, yo que voy a casarme. Pero si los casados transmitimos que
el matrimonio es una belleza y que ahí adquirimos la velocidad, la felicidad, y que los hijos, don maravilloso de la alegría de Dios para nosotros en nuestra vida, las jóvenes van a tener una esperanza para querer casarse. De la misma manera, nosotros que tenemos que evangelizar predicando que Cristo ha sido lo más grande que me ha pasado en mi vida, y mi vida ha cambiado y es que ahora soy feliz. Perfecto, muchas gracias. Me gustó mucho el ejemplo del matrimonio. Lo vamos a aplicar. Muy bien, Sí. amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana, el próximo sábado, con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a portarnos bien. Gracias, hermano Roquel. Un privilegio, como siempre. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.